Entonces vamos a escuchar nuestra última presentación del día de hoy. Rudy de Connection EV nos va a compartir el desarrollo que ha tenido el derecho al asilo para los objetores de conciencia y desertores en Europa. Entonces te escuchamos, Rudy, y aprovecho para agradecerle a los intérpretes, a Mario, a Ruth, a Anja, a Rudy también, por apoyarnos en este trabajo de hacer accesible toda esta información. Gracias, Rudy. Gracias. Me gustaría compartir con ustedes esta presentación de PowerPoint. Voy a hablar de cómo es posible que los conscriptos queden en el extranjero, pues, si se rehúsan a la guerra. Aquí tenemos que considerar la objeción de conciencia que nos habla de un sistema de conscripción, pero no es únicamente eso, porque también hay voluntarios. Hablamos también de la insumisión, es decir, de evadir este, este llamado al servicio militar. Cuando hablamos de esta evasión de servicio militar, también hablamos de deserción, desertores que se rehúsan a formar parte de la guerra si ya están en el ejército. Ahora, como recordatorio de lo que estamos hablando, aquí tenemos algunas cifras. Estos son nuestros estimados de hace 2 años. Pueden ver que la mayor parte de los rusos se fueron a los países vecinos en el sur, no muchos a la Unión Europea, de Bielorrusia, frecuentemente a Lituania y en el caso de Ucrania, principalmente a la Unión Europea. Para darles algunas cifras de Alemania, pueden ver que alrededor de 6.000 llegaron a Alemania con estatus de refugiados, pero únicamente 200 fueron reconocidos. La mayoría no son reconocidos. La mitad de ellos se les rechaza su solicitud porque entraron a la Unión Europea por otro país. Entonces Alemania dice, este otro país es responsable de su solicitud de asilo. Pero si vemos el resto de esto, se decidió formalmente, hay 1.800 que son decisiones del estatus de refugiado y solo 200 reconocidos. Es un número muy bajo. En general, en la Unión Europea, alrededor de 17.000 hombres de la edad de 18 a 60 llegaron para pedir asilo. Aquí tenemos una imagen de nuestra campaña y aquí tenemos una acción que realizamos, nada más para tener ahí algo bonito aquí que ver. Y ahora, objeción de conciencia y asilo. En principio, la persecución de la deserción o de la objeción de conciencia no es una razón para que se obtenga el asilo. En principio, es por eso que a muchos se les niega. En el caso de los ucranianos, es una situación particular porque son ciudadanos de Ucrania que tienen derecho a quedarse en la Unión Europea sin ninguna restricción, de acuerdo con el derecho humanitario de residencia hasta marzo de 2010. Hay una restricción, es un tiempo limitado, pero no hay una restricción en cuanto al estatus.
Esto significa también que los objetores de conciencia y los insumisos están en la Unión Europea. Eh, En el caso de Rusia hay una decisión del Tribunal Superior de Francia de asilo diciendo que sí deberían obtener asilo, y en el caso de Alemania tienen esa decisión, pero por otra parte tienen que ver que sobre todo quienes evaden el servicio militar no se aceptan como refugiados. Son los números que vemos. Ahora tenemos un ejemplo de una decisión que tenemos ahí. La Oficina Federal de Alemania para la Migración está diciendo que no se podría asumir con probabilidad considerable que el solicitante hubiera sido llamado a unirse a las Fuerzas Armadas o para un despliegue en la guerra en Ucrania. Entonces están definiendo que es un riesgo real o no. Generalmente tienen esta información de la Unión Europea o de otros gobiernos y dicen, ay, bueno, hay tantos millones de personas en Rusia que podrían desplegarse y únicamente 2% si van, entonces no es un riesgo real, no es una probabilidad considerable. Esa es una de las razones por las que se niegan tantas solicitudes. Después hubo una decisión en enero de este año de un tribunal inferior en Berlín. Podemos ver aquí que se le está diciendo algo a un conscripto de 19 años. Se les está diciendo que hay un riesgo real de ser reclutado y que hay un riesgo real de que se le mande a Ucrania. Esto quiere decir que sería contrario al derecho internacional y lo aceptan. Es interesante seguir este caso porque dice que no es realmente una posibilidad en Rusia obtener el servicio militar alternativo. Hay otro peligro si realmente adoptan esta postura antiguerra. Podrían ser perseguidos debido a esto. Aquí tenemos otro argumento interesante. El tribunal dice que los territorios ocupados ucranianos de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporilla por Rusia se ven como territorio ruso, entonces los conscriptos podrían enviarse a estas regiones, lo cual viola el derecho internacional. Sobre esta base, el Tribunal Administrativo de Berlín decidió otorgar algunos estatus de refugio. Sin embargo, y desafortunadamente, esta decisión no es final. Oficina Federal de Migración se posicionó en contra de esto y se va a enviar a un tribunal superior que ya ha emitido sentencias en contra de los objetores de conciencia, quienes se han rehusado. Entonces queda abierto, es una situación bastante peligrosa para los objetores de conciencia rusos y para los que están en Alemania, y es la razón por la que en EV Connection decimos que debemos enfatizar otra posibilidad, otro argumento para las decisiones jurídicas, y que hay que ver también el Tribunal Penal Internacional. Si vemos el Estatuto de Roma,
se darán cuenta de que todas las personas que toman parte en estas acciones ilegales y guerras ilegales deberían castigarse. Esto está escrito en el Estatuto de Roma. Esto significa también que debería obtener el estatus de refugiado. Este será otro argumento en su momento, pero yo creo que en estos casos deberíamos enfatizarlo. Es todo lo que quería decirles. Aquí están los detalles de contacto y estoy abierto a preguntas si tienen tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Estábamos planeando tomar algunas preguntas, pero desafortunadamente no nos queda tiempo y seguramente nuestros intérpretes están muy cansados ya al haber interpretado constantemente 1 hora y media ya. Si les parece bien, les voy a dar muy rápidamente una oportunidad de añadir un último comentario a Artyom, Olga, Yuri. Sé que hubo algunas preguntas en el chat que ya respondimos, pero si les gustaría añadir algo o si tienen algún último mensaje que compartir, adelante. Artyom, ¿te gustaría empezar? Ya respondí muchas preguntas en el chat. Había una que había prometido responder sobre la posibilidad de que los rusos eviten el servicio militar. Podemos hablar de conscripción, de servicio militar, el servicio normal de 1 año. Se trata de algunos métodos. Por ejemplo, el primer método es por cuestiones de salud. En Rusia todavía tenemos una amplia lista de enfermedades que se pueden tener y es posible evitar el servicio militar por estas condiciones de salud. Por supuesto, las autoridades rusas lo entienden. Por ejemplo, el último mes lanzaron una iniciativa para cambiar esta lista de enfermedades. Por ahora solo es un borrador. El segundo método es el servicio militar alternativo, pero este es únicamente para hombres que apliquen para el servicio militar usual. No estoy hablando de la movilización y en teoría es muy fácil. Se tiene que hacer la solicitud, enviar el documento, pero en la realidad, en las comisiones de llamado servicio militar, los conscriptos se enfrentan a muchas barreras y prácticamente siempre se les niega. Les dicen que es porque ya se les pasó el plazo para solicitar el servicio militar alternativo y el segundo motivo es que no probaron que tienen creencias o pensamientos en contra del servicio militar porque, y esto es muy raro, pero piden estas comisiones como esa prueba de sus pensamientos. Y el tercer método tiene que ver con las extensiones, si están estudiando en la universidad y hay alguna posibilidad de que puedas pasar de tu licenciatura a tu doctorado y que ya tengas 27, 28 años cuando termines la universidad y también antes era posible estar en la universidad durante toda la edad de conscripción. Ahora cambiaron la edad de conscripción de 18 a 30 años de edad. Generalmente a los 28, 29, los hombres están tratando de irse del país por un periodo de 1 o 2 años.
puede hacerse, pero este año estamos esperando el registro electrónico especial, un sistema especial que les prohíba a esos conscriptos que se vayan de Rusia si reciben notificación de servicio militar, solo la notificación. Creo que lo van a implementar en abril de 2025. Pero rápidamente, estos son los métodos más populares en cuanto a la conscripción. Gracias, Artyom. También compartió su información de contacto. Men in different stage to be a part of the Belarusian army, and this is also connected to the culture and social norms, because now under the military narratives and propaganda, of course, people start to change their mind, and this is also very important. If a man wants to be a conscientious objector, he received any support and solidarity from the family, relatives, schoolmates, etc., etc., or this is something like additional pressure from the public audience. Because I want to divide and speak about, like, we of course we have pressure and repressions, like. With legislation, etc., etc. But also we have to keep in mind the situation with public pressure, like public courts, when relatives, friends, schoolmates are forced to participate in the courts above the Belarusian conscientious objectors. So we also have to see the situation wider and see how we have to promote and disseminate the culture of being conscientious objectors and the culture of solidarity with conscientious objectors in our region and outside. This is unbelievably important because it gives men additional strength to fight and continue if they feel such kind of solidarity. If they're alone, of course, it's totally different stories. Thank you very much for your attention. I am open for questions, and now we are almost finished our annual report, and I will be also happy if you help us to disseminate it. Thank you. Definitely, definitely. Thank you very much, Olga. Yuri, also very like few sentences, if that's okay. Thank you very much. Yes, I will took liberty just to agree with Olga because what she Voy a said tomar la about libertad culture de of decir que estoy de support of acuerdo conscientious con objectors, Olga porque lo que culture dijo of conscientious sobre la objectors cultura de is apoyo a los objetores de conciencia y esta cultura de la objeción de conciencia es algo vital que va de acuerdo con las decisiones del Consejo de Derechos Humanos. El derecho a la objeción de conciencia debe promoverse y todas las personas, incluyendo los oficiales, deberían tener capacitación en cuanto al respeto de este derecho humano. Además, me gustaría decir que hay que alzar la voz, no únicamente en cuanto al derecho a la objeción de conciencia, no únicamente ante algunas personas, sino que también tenemos que articular nuestra
esperanza de que en el mundo todos nos rehusemos a matar y así no habrá guerras. Necesitamos que esto sea una norma de derecho internacional. Debemos promover la prohibición de la conscripción y debemos enfatizar que el rehusarse a matar no significa rehusarse a defender la paz. Más que la disciplina, entre comillas, militar de matar, la objeción de conciencia es una disciplina no violenta de resistencia a la guerra y requiere de una buena organización de recursos, de personas, de dinero. El resultado podría ser muy grande. Hemos visto ejemplos históricos de organizaciones religiosas, iglesias de la paz, hemos visto ejemplos de movimientos de objetores de conciencia que detuvieron guerras como la de Vietnam y hemos visto que los objetores de conciencia en Rusia están deteniendo la guerra de Putin al rehusarse a participar en ella. Es un milagro de las personas que entienden su derecho a la paz, la santidad de la vida y que se están rehusando simplemente a participar en esfuerzos de guerra. Resistirse a la presión gubernamental es algo no violento que puede triunfar contra la violencia. Necesitamos hacerlo más a fondo y necesitamos hacer que esta prohibición de la conscripción sea parte del derecho internacional. Y si los gobiernos no están encontrando respuestas no violentas adecuadas, debemos desarrollar nuestras propias iglesias de paz como la reunión cuáquera aquí en Ucrania y necesitamos desarrollar diálogos de paz. Es otra disciplina no violenta, totalmente fuera de lo religioso y necesitamos desarrollar también esta paz. Muchísimas gracias, Rudy, te voy a dar la palabra ya para las últimas palabras, pero antes de eso quisiera agradecer a todos nuestros participantes, ponentes, a nombre de WRI, a mi colega Natalia, a Artyom, Olga, Yuri, Rudy también. Muchísimas gracias a los intérpretes también por su trabajo tan increíble. Ya nos pasamos el tiempo. Como nota final, estas presentaciones estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, por eso es que las grabamos, después las van a poder ver también. Entonces, Rudy, y muchas gracias. Todo se dijo, estoy muy feliz de poder cerrar esta sesión por el día de hoy, fue muy interesante, muchas gracias por su participación, espero realmente que podamos colaborar en el futuro muy bien en este tema tan importante para ayudar a las personas que dicen no a la guerra. Muchas gracias.